Hola, bienvenidos a este vídeo en el que vamos a explicar qué son los menores complementarios de una matriz, y lo haremos con este ejemplo, y qué son los adjuntos de una matriz. En este vídeo tampoco voy a soltaros mucho rollo teórico, simplemente lo mínimo imprescindible para que podamos hacer los ejemplos, y vamos a dividirlo en dos partes. Una primera parte en la que explicaremos los menores y una segunda parte en la que calcularemos algunos ejemplos de adjuntos. ¿Para qué utilizaremos los menores? Los menores básicamente los emplearemos para calcular los adjuntos, y los adjuntos los utilizamos para calcularnos o determinantes de orden superior a 3, o también los utilizamos para calcular matrices inversas. Pero bueno, eso ya será para otros vídeos. De momento en este nos centramos en los menores y en los adjuntos. Antes de empezar, recordaros que los elementos de una matriz se suelen nombrar de la forma A sub I J, donde la I es la fila que ocupa el elemento y la J es la columna que ocupa dicho elemento. Por ejemplo, si tenemos el elemento, vamos a empezar con el elemento, por ejemplo, 1, 1, el elemento que ocupa la primera fila y la primera columna, primera fila, primera columna, sería el elemento 3. Por ejemplo, el elemento que ocupa la fila 2, columna 3, fila 2, columna 3, es el número 2. Y podemos hacer otro ejemplo, pues el que ocupa la fila 3 y la columna 2, el elemento 3, 2. Fila 3, columna 2, menos 1. Entonces ya hemos visto cómo se nombran los elementos de una matriz. Entonces, ¿qué son los menores? Lo voy a escribir aquí. Un menor de un elemento A sub J, de un elemento A sub IJ, lo vamos a llamar alfa IJ, y no es más que el determinante que nos queda de eliminar la columna y la fila que ocupa ese elemento. Así dicho, suena un poco lioso, pero vamos a ver que es bastante fácil. Aquí, antes de empezar, hemos escrito el elemento A sub 1, 1, el que ocupa primera fila, primera columna, el elemento A sub 2, 3 y el elemento A sub 3, 2. Pues de estos elementos, ya que los hemos puesto, vamos a calcularnos sus menores. Hemos dicho que los menores de un elemento los vamos a nombrar de la forma alfa I sub J. También el cómo los nombremos es lo de menos. Lo importante es saber hacerlo. Entonces, si me calculo el menor, como estoy en el elemento 1, 1, me voy a calcular el menor 1, 1. Hemos dicho que los menores se calculan, son los determinantes que nos quedan de eliminar la columna y la fila que ocupa dicho elemento. Entonces, este elemento me ocupa la fila 1 y la columna 1. Entonces, si eliminamos la fila 1 y la columna 1, nos queda ese determinante. Ese determinante que nos queda es el menor. 1, 2, menos 1, 3. Fijaros, tengo el elemento, lo estoy calculando para el 1, 1, que es este de aquí. Si elimino la fila de este elemento y la columna de este elemento, ¿qué me queda? El determinante 1, 2, menos 1, 3. Y entonces ya podríamos calcularlo. Evidentemente hay que saber calcular determinantes. Es un determinante fácil de 2 por 2, la diagonal en ese sentido, menos la diagonal en este sentido. 1 por 3, 3 menos la diagonal en el otro sentido. 2 menos 1, menos 2. Entonces nos queda que 3 menos menos 2 es más 2. Este menor nos da 5. Para poder calcular los otros, pues voy a borrar esto de aquí. Esto era un 2, esto era un 0, esto es un 3. Borro el 0 y menos 2. Vamos a calcularnos ahora el menor de este elemento. Pues como estoy en el elemento, estamos en el elemento 2, 3, vamos a calcularnos el menor complementario 2, 3. Entonces será el determinante que me quede de eliminar la fila 2 y la columna 3. El elemento 2, 3, ¿cuál es? El que ocupa la fila 2, columna 3. Fila 2, columna 3. Es este de aquí, es el 2. Si ahora eliminamos
la fila y la columna, eliminamos la fila y la columna, me queda el determinante formado por los números 3, 0, 0, menos 1. Pues ese será nuestro menor complementario, el 3, 0, 0, menos 1. Es decir, simplemente eliminamos la fila y la columna del elemento. Y ya para acabar, del elemento 3, 2, el menor complementario 3, 2 no es más que... Dejadme que borre primero esto de aquí. Esto era un 2 y eso es un 3. El 3, 2, nuestro elemento 3, 2, fila 3, columna 2, fila 3, columna 2, era el menos 1, pues ahora para hallar el menor complementario no tengo más que, el elemento es este de aquí, pues no tengo más que eliminar su fila y su columna. Si eliminamos su fila y eliminamos su columna, nos queda sin tachar el 3 menos 2, 2, 2. 3 menos 2, 2, 2. Y este es su menor complementario. Voy a calcular el de antes que se me ha olvidado calcularlo. Simplemente es un determinante de 2 por 2, igual que este, igual que el que hemos hecho antes. Nada, acordaros. Las diagonales que van, lo pondré por aquí. La diagonal que va en ese sentido menos la diagonal que va en ese sentido. Diagonal en este sentido, 3 por menos 1. Esto me queda menos 3 menos 0 por 0 da 0, con lo cual este nos queda menos 3. Y ya para acabar con el último, 3 por 2, 6 menos 2 por 2 da menos 4, con lo cual nos queda 6 menos 4 es más 4, este nos da 10. Hemos calculado pues el menor complementario de este, el menor complementario de este y de este. También podríamos calcular de la misma manera este o este, pero yo he hecho solo 3 ejemplos. Dejadme que borre esto y vamos con la segunda parte para calcular los adjuntos. Bueno, una vez vistos los menores, vamos a ver cómo se calculan los adjuntos de una matriz. Para calcular los adjuntos nos hace falta saber calcular los menores, ya lo hemos aprendido ahora. Entonces, ¿cómo se calculan los adjuntos? Igual, el adjunto de un elemento A y J lo vamos a llamar A y J. A lo mejor si miráis en otros sitios, pues a lo mejor cambian las letras, pero la forma de calcularlo es la misma. A y J, y el adjunto se calcula como menos 1 elevado a la suma de I más J, que son las filas y las columnas, por el menor I, J. Igual que antes, con un ejemplo se va a entender enseguida. Entonces, por ejemplo, vamos a hacerlo. Tenemos el elemento, por ejemplo, 2, 2. ¿Cuál es el elemento 2, 2? Es aquel elemento que ocupa la fila 2 y columna 2. Fila 2, columna 2 es el 1. Entonces, vamos a calcularnos el adjunto 2, 2. No tengo más que menos 1 elevado a la suma de 2 más 2 por el menor 2, 2. Y si recordáis, esto me queda menos 1 elevado a 4. ¿Cómo se calculaba un menor? Pues simplemente era el determinante que nos resultaba de eliminar la fila y la columna que ocupaba el menor que queremos calcular. Entonces, como queremos calcular el menor 2, 2, el elemento 2, 2 es este de aquí, elimino su fila, elimino su columna y me queda el determinante 3 menos 2, 0, 3. 3 menos 2, 0, 3. En primer lugar tengo menos 1 elevado a 4. Como está elevado a exponente par, me va a quedar positivo. Cuando yo tengo el menos 1, si lo elevo a un exponente impar, esto me queda menos 1. Y cuando tengo el menos 1 elevado a un exponente par, esto me va a quedar más 1. Entonces aquí basta con mirar el exponente. Menos 1 elevado a número par, esto me da más 1. Borro esto. Entonces ya sabemos que esto de aquí nos va a dar más 1 multiplicado por lo que nos dé este determinante. ¿Y este determinante cuánto nos da? Pues 3 por 3, 9, menos 2 por 0, 0. Este determinante nos da 9. Entonces me queda más 1, que
viene de aquí, más 9 que viene de determinante, pues más 1 por 9, 9. Ya hemos calculado el adjunto correspondiente del elemento 2, 2. Vamos a hacer otro ejemplo, un poco más deprisa, un poco más rápido. Vamos ahora a calcularnos el adjunto al elemento, por ejemplo, este de aquí, que es fila 3, columna 2, es el elemento menos 1. Pues el adjunto 3, 2, fijaros que el elemento no interviene luego para nada, simplemente esto lo pongo para que sepáis qué adjunto estamos calculando. El adjunto 3, 2 no es más que menos 1, 3 más 2 elevado a 5 y ahora elimino la fila y la columna 3, 2. Fila 3, columna 2. Elimino la fila 2, la fila 3, perdón, la columna 2. ¿Y qué determinante me queda? Sin tachar. Me queda 3 menos 2, 2, 2. 3 menos 2, 2, 2. Menos 1 elevado a exponente impar. Esto nos dará menos 1. Y este determinante, ¿cuánto vale este determinante? 3 por 2, 6 menos 2 por 2, menos 4. Menos 4 me da más 4. 6 más 4, 10. Menos 1 por 10 me da menos 10. Ya tengo otro adjunto calculado. Voy a borrar estos dos ejemplos y vamos a hacer otro ejemplo más. Vamos a calcularnos ahora, por ejemplo, el adjunto. Ya no pongo el elemento porque no nos hace falta, como os había dicho. Vamos a calcular el adjunto 3. No, vamos a calcular el adjunto 2, 3. Dejadme que borre esto de aquí. Esto es un 0, esto es un menos 1. Esto es un 3. Esto es un 1. Y esto es un 0. El 2, 3. Acordaros, menos 1 elevado a 2 más 3 por lo que me quede de eliminar la fila 2, columna 3. Elimino fila 2, columna 3. Y el determinante que me queda es el 3, 0, 0, menos 1. Y ahora ya lo calcularíamos. Voy a hacer este mismo y de forma aún más rápida. ¿Cómo puedo sacarme yo el menos 1? Este menos 1 elevado a 2 más 3, hay una forma mucho más rápida de sacarlo sin tener que hacer menos 1 elevado cada vez a la suma de filas y columnas. Esto de aquí nos lo podemos ahorrar haciendo siempre, empezando desde el primer elemento positivo, vamos saltando siempre en vertical o en horizontal, nunca en diagonal, y así podemos sacar el signo de todos los adjuntos. Es decir, este sería más 1, menos, más, menos, más, menos, más, menos, más. Os podéis mover como queráis, siempre y cuando no os mováis en diagonal. Más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, más. Y entonces, por ejemplo, el elemento 2, 3, fila 2, columna 3, queremos calcular el adjunto 2, 3, fila 2, columna 3, queremos calcular el adjunto de ese número, que lo tengo aquí arriba escrito. No hace falta que me calcule siempre esto, simplemente como os acabo de indicar ahora, empezando por el primero que sería el más, pues más, menos, menos. Ya sé que esto me va a dar menos 1, sin necesidad de tener que hacer todo esto de aquí. Fijaros que nos daba menos. Podéis seguir, repito, el camino que queráis, siempre y cuando vayáis en vertical o en horizontal, nunca en diagonal. Y siempre teniendo en cuenta que el primero, el extremo superior izquierdo, es positivo. Fijaros que este sería más, menos, menos. Me da negativo. Voy a probarlo por otro camino. Más, menos, menos. Me sigue dando menos. Más, menos, menos, menos. Más, menos, menos, menos. Siempre me da negativo, ya os digo, siempre que os mováis, vertical o horizontal. Espero que haya quedado claro. Y ya pues, si elimino esta fila y esta columna, 3, 0, 0, menos 1. Que era el que tenía aquí arriba. Entonces, este determinante ya sé que me va a quedar multiplicado por menos 1. Y el determinante, ¿cuánto vale el determinante? Pues 3 por 1
menos 3, menos 0 por 0, 0. Entonces me queda menos 3. Menos por menos más, 3 por 1, 3. Voy a guardar esto, vamos a hacer un último ejemplo. Hemos hecho unos cuantos, supongo que más o menos esto ha quedado claro. Ya para acabar, pues por ejemplo, vamos a calcularnos el adjunto, no sé si lo hemos calculado ya, no, creo que no. Fila 1, columna 3. Entonces, fijaros, más menos más, sé que me quedará multiplicado por más 1 y simplemente ahora, como quiero calcular el 1, 3, que es este de aquí, tacho su fila, tacho su columna y me queda determinante 2, 1, 0, menos 1. Con lo cual, como lo tengo multiplicado por más 1, no hará falta que luego haga nada. ¿Cuánto vale ese determinante? Pues 2 por menos 1, menos 2, menos 1 por 0, esto da 0, con lo cual este determinante vale menos 2. Como tenía el más 1, pues directamente vale menos 2. Si queréis lo pongo más paso a paso. El más 1 por menos 2 vale menos 2. Como os decía al principio, los adjuntos se utilizan bastante para calcular determinantes mayores de 3 por 3 y también los vamos a utilizar bastante para calcularnos matrices inversas. Entonces, como siempre, ya sabéis, si el vídeo os ha gustado, le dais a me gusta, también podéis hacer cualquier comentario, también podéis suscribiros y compartir.